Bienvenidos al avance del capítulo 78 de la telenovela La luz de mi vida. Fulia ve que su madre se arregla para salir, por lo que, algo inquieta, le dice que no es necesario que vaya a visitar a Elif, asegurándole que ella está bien. Además, le recuerda que más tarde irán a su casa, por lo que no hay motivo para apresurarse. Gulunser, mientras acomoda el último botón de su abrigo, le pide que guarde silencio, recalcándole que desde un principio tenía que contarle lo que pasó y que no piensa cambiar de opinión. Fulia, con tono sereno, le menciona que no quiso decirle nada porque no quería que se preocupara. Gulunser, frunciendo el ceño, le pregunta si acaso cree que es mejor que ella esté en esa situación sin saber nada, dejando claro que nadie le impedirá visitar a Elif. En ese momento, el timbre del teléfono interrumpe la conversación. Fulia contesta sin saber quién es y pregunta directamente quién habla. Del otro lado, un hombre le dice que su nombre es Tekin y que quiere que lo ayude con un evento especial. Fulia, intrigada, acepta y le pregunta qué tipo de evento es. Tekin, siguiendo palabra por palabra las indicaciones que Alper le susurra, le responde que quiere proponerle matrimonio a su novia. Fulia, interesada en el tema, toma su libreta y un bolígrafo, y le pregunta qué tiene en mente. Tekin le comenta que su amigo, quien le dio su número, le aseguró que ella podía crear ese tipo de propuestas. Fulia afirma que así es, pero le recalca que necesita saber al menos el estilo que busca. Tekin le responde que quiere lluvia de sobres, pero que, para afinar detalles, le pregunta cómo le gustaría a ella que le propusieran matrimonio. Fulia sonríe y, sin pensarlo demasiado, le dice que, si fuera a ella, no le importaría el lugar, aclarando que si le propusieran matrimonio en la puerta de su casa, aceptaría de inmediato. Gulunser, que ha escuchado parte de la conversación, interviene y le pregunta qué está diciendo. Fulia, un poco incómoda, responde que no es nada importante. Mientras tanto, Alper le da las gracias a Tekin por haber obtenido la información que necesitaba y le recomienda que, si Fulia vuelve a llamarlo, no le conteste. Tekin, algo confundido, acepta. Por su parte, Fulia le comenta a su madre que la llamada se cortó y le pide un momento para atender el asunto. Vuelve a marcar, pero al no recibir respuesta, frunce el ceño y se molesta, diciendo que seguramente era otra broma de personas que solo quieren hacerse las graciosas. Gulunser, que no ha perdido detalle de lo ocurrido, le pregunta si cree que Alper iría a la puerta de su casa para pedirle matrimonio. Luego, con tono serio, le pregunta si ya le ha dicho a Alper si piensa vivir de novios toda la vida. Fulia, cruzándose de brazos, le responde que sí, porque, al fin y al cabo, Alper es idéntico a su padre. Gulunser, contrariada, le dice que el señor Esref no es así, pero Fulia insiste en que ese hombre solo vive de fantasías. Gulunser, un poco molesta, defiende a Esref asegurando que es simplemente un hombre amable. Fulia, acercándose más, le pregunta si acaso está interesada en él. Gulunser, sorprendida por la insinuación, le responde que no, que solo quiere demostrar su cariño. Fulia le recuerda que huyó cuando Esref intentó besarle la mano, y no pierde oportunidad para seguir con sus comentarios. Ante la insistencia, Gulunser se irrita y le dice que ya no irá a visitar a Elif hoy, pero que mañana sí lo hará. Fulia la mira con desconcierto, sin entender esos cambios repentinos de su madre. Gulunser, con voz firme, le pide que deje de mirarla así y mejor le diga si atraparon a la mujer que le disparó a Elif. Por otra parte, una mujer llega a la empresa. Al entrar, todos la observan como si hubieran visto un fantasma. Sin prestar atención a las miradas, sube las escaleras con paso firme hasta llegar al pasillo donde está Firat. Él, al reconocer que se trata de Sude, se enfurece y le ordena que se largue porque no tiene nada que hacer allí. Sude, con tono frío, le aclara que, por ser accionista, tiene derecho a estar en la empresa. Firat, sin paciencia, le pide que deje de decir tonterías. Ella lo observa fijamente, y en ese momento recuerda el día en que Feraye intentó acabar con ella. Sin embargo, gracias a su astucia, logró salvarse, advirtiéndole a Feraye que tenía contactos influyentes y que cada uno de ellos guardaba una copia de la grabación que la comprometía. Feraye, entonces, le preguntó qué quería a cambio, y Sude, sin titubear, respondió que la mitad de sus acciones. En el presente, Sude le entrega a Frat un documento para que verifique que ahora posee el 24% de las acciones. Alper, que ha presenciado todo, le pide a Firat que le deje ver el documento. Firat se lo entrega mientras le pregunta a Sude si ha vuelto a conspirar con Feraye. Antes de responder, Sude dice que lamenta mucho lo ocurrido con Elif. Firat, sintiendo que la provocación es demasiado, le pregunta quién se cree para hablar de su esposa y, de inmediato, le exige que le diga dónde está Feraye. Sude, con calma, asegura que no lo sabe. Firat,
alterado y conteniendo su rabia, decide marcharse antes de cometer una locura. Alper le devuelve a Sude el documento y, mirándola fijamente, le pregunta quién se cree para hacer todo esto. Sude no dice nada y simplemente se retira, dejando un ambiente tenso en la oficina. Por otro lado, Gunes, sonriendo, le enseña a Elif su dibujo. Lo sostiene con cuidado, mostrándole cada trazo. Elif lo recibe con atención, lo observa por unos segundos y le dice que está muy bonito, elogiando el uso de colores que hizo. En ese momento, Semil entra a la habitación con paso lento pero seguro. Al ver la escena, le pregunta a Gunes si puede verlo también. Gunes, sin dudarlo, se lo entrega con confianza. Semil lo examina un instante, esboza una leve sonrisa y afirma que está bonito. Luego, mirando a Elif, menciona que ella tuvo razón cuando dijo que, de grande, Gunes podría convertirse en una gran pintora. Seguido de eso, Semil mira alrededor y pregunta de manera sarcástica si hay espacio para él en la casa. Elif, con tono ligero, le responde que su casa es lo suficientemente grande como para que quepan todos. Semil asiente y, con voz pausada, comenta que escuchó su conversación con Dila. Le confiesa que piensa que, con el tiempo, podrían llegar a ser una familia tranquila. De igual manera, le agradece por reunir a la familia, lo que provoca en Elif una leve sonrisa. En ese momento, Elif nota que a Semil le cuesta levantarse de la cama, apoyando las manos en las muletas con un esfuerzo visible. Preocupada, le pregunta si se siente bien. Semil le responde que sí, asegurándole que es algo que siempre le pasa y que no debe preocuparse. Asimismo, le dice que es una buena persona, mirándola con sinceridad. Elif se conmueve por sus palabras y él añade que ojalá todos fueran como ella. Luego, toma nuevamente el dibujo de Gunes, lo observa con detalle y le dice que está precioso, destacando el esfuerzo que ha puesto en cada línea. Elif, animada por la reacción, le pide a Gunes que dibuje a todos porque son una familia. Gunes asiente con una sonrisa y empieza a dibujar con entusiasmo. Semil se pone de pie con cuidado y, antes de salir, le pide que le avise apenas termine para verlo. En ese instante, el teléfono de Elif suena. Es Firat. Ella contesta la videollamada y lo saluda. Firat, notando su expresión, le pregunta por qué se ve sorprendida. Elif le responde que su padre fue a visitarla y hablaron un rato. Firat, con curiosidad, le pregunta qué le dijo, pero Elif le responde que no es importante, aunque se lo contará cuando él llegue. Firat acepta su respuesta. Luego, él se dirige a Gunes en la llamada y le pregunta si está cuidando de Elif. Ella responde que sí con firmeza, y Firat le ordena que la vigile hasta que él llegue a casa. Gunes, adoptando una posición de general y levantando la mano como si saludara militarmente, promete que así será. Después de la llamada, Elif le recuerda a Gunes que no se olvide de dibujar a la tía Gulunser. Justo en ese momento, el teléfono vuelve a sonar, es Gulunser. Elif contesta y, con un gesto divertido, le dice que justo estaban hablando de ella. Al caer la noche, Firat llega a la casa. Yasemin es quien lo recibe en la puerta. Firat la saluda cordialmente y le pregunta qué sucede. Yasemin, un poco apenada, baja la mirada y le pregunta si podrían adelantarle el pago por 3 meses, explicando que lo necesita para algo muy importante. Firat le responde que no hay problema y le ofrece su ayuda si lo desea. Yasemin, con una leve sonrisa, le dice que no se preocupe, que todo está bien. Firat, viendo que no quiere entrar en detalles, no insiste más y le asegura que el dinero estará mañana en su cuenta. Yasemin se lo agradece mucho y regresa a su trabajo con cierto alivio en el rostro. Por otro lado, Fulia está sentada en el sofá viendo televisión con su madre. El ambiente es tranquilo hasta que suena el timbre. Fulia se levanta y camina hacia la puerta. Al abrir, se encuentra con Alper, visiblemente nervioso, que de inmediato se arrodilla y, mirándola a los ojos, le pregunta si quiere casarse con él. Fulia se queda inmóvil por un instante, se sonroja y no sabe qué responder. Gulunser, que escucha la voz de Alper, se asoma desde la sala y le pregunta a su hija qué está pasando. Fulia, todavía sorprendida, le responde que no lo sabe, pero que Alper acaba de pedirle matrimonio. Gulunser mira a Alper de arriba abajo y le dice que esas no son formas de pedirle matrimonio a alguien. Alper, confundido, le pregunta a Fulia si acaso ella no había dicho que le gustaría que fuera así. Al escuchar eso, Fulia une las piezas y le pregunta si él fue quien la llamó haciéndose pasar por otra persona. Alper, un poco avergonzado, le responde que fue un amigo quien lo ayudó con la idea. Gulunser aprovecha para preguntarle a su hija si ya le contó cómo su padre le propuso matrimonio. Fulia responde que sí, recordando que primero lo hizo en Roma y después en París. Alper,
abriendo los ojos sorprendido, le pregunta si habla en serio. Gulunser confirma que es verdad y le sugiere que se retire para que piense en una propuesta mejor. Alper asiente, reconoce que tiene razón y se disculpa por llegar de esa manera. Gulunser le dice que ya habrá otro momento para disculparse. En ese instante, Fulia interviene y menciona que ella no ha dicho nada todavía. Alper se detiene, y Fulia, mirándolo fijamente, se le acerca para decirle que si quiere casarse con él. Al escucharla, Gulunser se queda sin palabras, mientras Alper, con una expresión de felicidad absoluta, se levanta y la abraza. Luego, vuelve a arrodillarse, saca un anillo y se lo coloca en el dedo. Fulia, con lágrimas en los ojos, lo abraza con fuerza, y Alper, sonriendo, la sostiene sin soltarla. Por otra parte, Umran, con gesto serio y la voz cargada de incredulidad, le dice a su hijo que aún no puede creer que Sude haya aparecido con más del 20% de las acciones de la empresa. Fidirat, sentado con el ceño fruncido, le responde con tono cortante que, por ahora, no quiere hablar de esa mujer. Dila, que escuchaba la conversación con atención, interviene y menciona con cierta molestia que Sude la apartó de todo. Firat gira la cabeza hacia ella y, con un suspiro, le contesta que no solo fue a ella, sino a todos, dejando claro que Sude había tomado distancia con todos ellos. Umran le pregunta si acaso Sude seguirá trabajando con Feraye. Firat, con calma calculada, responde que, de todos modos, tiene a alguien siguiéndola. Dila, intrigada, saca su teléfono móvil y dice que la llamará de inmediato, pero Firat, con un tono firme que no deja lugar a réplica, le ordena que nadie hable con Sude sin su permiso. Dila, algo incómoda, asiente y guarda el teléfono sin protestar. Acto seguido, Dila comienza a explicar con más detalle cómo Sude logró convertirse en la mayor accionista de la empresa, relatando rumores y movimientos estratégicos que había escuchado. Está tan concentrada en su narración que no nota cuando, desde la puerta, aparece Elif. La joven, con expresión curiosa, les pregunta directamente de qué están hablando. Dila, con una sonrisa que intenta disimular la tensión, le responde que solo conversaban sobre una amiga que todos conocen. Firat se pone de pie, y acercándose a Elif, le pregunta por qué salió de la cama. Ella le explica que Gunes ya se durmió y que, además, se siente bien, así que pensó en salir un momento. Firat le dice que lo harán ahora mismo, pero ella insiste en saber de quién hablaban. Él, con un leve gesto de misterio, le dice que se lo contará afuera. Cuando ambos se marchan, Dila, con un tono entre sarcástico y dolido, le pregunta a su madre si no piensa darle las gracias por haberle donado sangre a Elif. Umran la mira fijamente durante unos segundos, sin pronunciar palabra, y luego se retira con pasos firmes. Ya en el pasillo, Elif, todavía sorprendida, le pregunta a Firat por qué no le contó que Dila fue quien le donó la sangre. Él baja la mirada y, con sinceridad, le responde que no lo sabe, que en ese momento lo único que tenía en mente era que ella se recuperara. Elif, con un tono decidido, le dice que ha pensado en retirarle la demanda a Dila. Firat la observa con cautela y le aconseja que no actúe como si le debiera un favor. Ella, con voz serena, aclara que no lo hace por eso, sino para estar en paz consigo misma. Fidirat asiente, comprendiendo su posición, y le dice que hablará con Ali para que se encargue de su situación legal. Elif le agradece con una leve sonrisa. Luego, él le pregunta si realmente habló con su madre y su hermana. Elif responde que también lo hizo con su padre. Firat, visiblemente emocionado, le dice que ahora le toca hablar con él, bromeando con un brillo en los ojos. Elif se inclina para besarlo, pero justo en ese momento suena una videollamada de Fulia. Elif la contesta y en la pantalla aparecen Fulia y Alper, ambos sonriendo de oreja a oreja. Fulia levanta la mano para mostrar un anillo de compromiso. Elif, emocionada, se tapa la boca con las manos y le pregunta si es en serio. Fulia confirma con entusiasmo que sí. Firat no puede evitar intervenir, recordándole a su amigo que él aconsejó que no se durmiera más, no que se balanceara. Alper, entre risas, comenta que Fulia debería saberlo mejor, ya que pudo haberlo escuchado. Ella se acomoda el cabello y, mirándolo con cariño, le dice que lo quiere mucho. Alper le da un beso en la frente. Elif y Fidirat, desde el otro lado, les recuerdan que aún están en videollamada. Alper, algo apenado, se disculpa diciendo que es por la emoción. Elif le pregunta cuándo será la boda, y él, sin dudar, responde que si fuera por él, sería mañana mismo. Fulia lo corrige con una sonrisa y explica que quiere hacer las cosas bien, empezando por hablar con su madre, como dicta la tradición. Alper, medio en broma, le pregunta qué pasaría si su madre no le da permiso. Fulia, con firmeza, responde que entonces cada quien viviría por su lado.
Alper, sorprendido, le pregunta si lo dice en serio, pero ella le recuerda que su madre ya está molesta y por eso los dejó fuera de la casa. Elif y Firat no pueden contener la risa ante la escena, aunque luego, con tono serio, los felicitan y les desean mucha suerte. Al colgar, Firat y Elif retoman el momento que había quedado interrumpido y se besan. Al día siguiente, la mañana es tranquila hasta que Yasemin, en la cocina, prepara el medicamento de Semil. De pronto, suena su teléfono. Es la encargada de cuidar a su hija. Al contestar, escucha la voz agitada de la mujer, que le pide que vaya lo más rápido posible porque la niña no se siente bien. Yasemin siente un nudo en el estómago, deja lo que tiene entre manos y sale corriendo. Meves, que estaba con ella, intenta detenerla para preguntarle qué sucede, pero Yasemin no se detiene. Mientras tanto, en la sala, Firat y Elif llegan para hablar con Dila. Ella, algo desconfiada, les pregunta de qué se trata. Elif le muestra un dibujo hecho por Gunes, en el que todos aparecen juntos, y le explica que la niña los ve como una familia. Por eso, quiere poner fin al conflicto de una vez por todas y, como primer paso, asegura que retirará la denuncia. Dila, incrédula, se queda mirándola sin palabras. En ese momento, un fuerte golpe en el suelo interrumpe la conversación. Los tres se levantan rápidamente y descubren a Yasemin tirada. Elif y Firat corren a ayudarla. Él, visiblemente preocupado, le pregunta qué le sucede. Yasemin, entre sollozos, les confiesa que su hija está enferma y que necesita un medicamento extremadamente costoso y difícil de conseguir. Firat, tratando de comprender la situación, le pregunta si por eso había solicitado un adelanto. Yasemin asiente, explicando que no quiso contar la verdad porque no quería darle más problemas. Con voz quebrada, se disculpa por interrumpir y dice que ya se retira. Pero Elif, con determinación, le aclara que no irá sola porque ellos la acompañarán. Firat añade que, además, se encargarán de comprar el medicamento. Yasemin los mira, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de responder de inmediato. Luego de irse, Dila cierra la puerta suavemente. Justo en ese momento llega Umran, con gesto inquisitivo, y le pregunta qué está pasando. Dila, con tono tranquilo pero un poco evasivo, le responde que la hija de la enfermera está enferma y por eso tuvo que irse antes de tiempo. Umran frunce el ceño, visiblemente sorprendida, y le pregunta si de verdad la enfermera tiene una hija. Dila, sin titubear, le confirma que sí, pero añade, con una ligera sonrisa irónica, que es obvio que no lo sabía porque ni siquiera presta atención a su propia hija. Umran se queda callada, incómoda ante la indirecta. Mientras tanto, en el auto, Elif, que mantiene la vista fija en Yasemin, le pide a Yasemin que no se preocupe, porque llegarán a tiempo. Yasemin asiente en silencio. Por otro lado, en casa de Gulunser, el aroma de la comida recién hecha llena el ambiente. Ella prepara la mesa para comer, acomodando los platos con precisión casi militar. Fulia, todavía radiante y con una sonrisa que delata su emoción desde la noche anterior, pasa de largo mirando su teléfono, revisando de nuevo las fotos del anillo. Gulunser, sin levantar la vista, le pide que venga a comer. Fulia acepta, guarda el teléfono y, mientras se acerca, le pregunta si no cree que el anillo es muy hermoso. Gulunser levanta la mirada, suspira y le aclara que, si su padre estuviera vivo, habría correteado a Alper con un palo. Sin embargo, reconoce con un encogimiento de hombros que ya no se puede hacer nada, y le pregunta cuándo vendrá Alper a pedirle permiso formalmente. Fulia, todavía sonriendo, le responde que mañana. Gulunser abre los ojos con asombro y le pregunta por qué mejor no viene y la secuestra, dejando claro que todo va muy rápido. Aún así, suspira y comenta que el anillo está precioso. Luego le dice deben empezar a organizar las cosas. Fulia, al verla tan alterada, le pide que se calme, prometiendo que en la tarde irán juntas de compras para adquirir lo que necesiten. Gulunser, sin perder tiempo, le pregunta si el señor Esref también vendrá. Fulia le responde que sí, porque a él también se le debe pedir permiso. Gulunser, algo desesperada, le pide que se apure a limpiar la casa. Fulia le suplica que al menos la deje comer algo, pero Gulunser insiste en que no hay tiempo, la toma del brazo y prácticamente la arrastra para empezar con el aseo. En otro lugar, Esref, con expresión atónita, le pide a su hijo que repita lo que acaba de decir. Alper, con un brillo de orgullo en la mirada, le confirma que le propuso matrimonio a Fulia en su casa y ella aceptó. Esref entrecierra los ojos y le pregunta si en verdad respondió de inmediato. Alper asiente. Justo en ese momento, uno de sus trabajadores se asoma a la oficina y le pregunta a Esref si está desocupado. Esref, visiblemente irritado, le responde que obviamente está trabajando.
Alper sonríe con picardía e insinúa que su padre está de mejor humor porque está emocionado. Esref lo admite a regañadientes, aunque confiesa que preferiría que no se casara tan joven, pues tiene mucha vida por delante. Alper responde con seguridad que igual puede disfrutar de paseos y de todo lo que quiera junto a Fulia. Esref lo escucha, pero comenta que le habría gustado que primero hablara con él para darle un consejo. En ese momento, la secretaria interrumpe para informarle que mañana tiene una cita programada en el teatro. Sin pensar demasiado, Esref ordena que se cancele. Después, Alper aprovecha para pedirle que lo acompañe mañana a pedir el permiso a Fulia y a su familia. Esref responde que no puede. Alper le pregunta por qué, y su padre le dice que mañana tiene ensayo en el teatro. Alper le recuerda que lo acaba de cancelar. Esref responde con firmeza que eso es imposible. Entonces, Alper propone que lo acompañe después del ensayo. Esref, sin más opción, promete que lo hará. Alper se levanta, satisfecho, y le advierte que no se vaya a arrepentir. Esref, mirando al vacío, murmura preocupado que pasará con Gulunser y con él mismo. Alper, que lo escucha, le pregunta qué dijo. Esref responde rápidamente que nada, que solo hablaba para sí. Más tarde, Saniet conversa con Gulunser en la sala. El ambiente es tranquilo, con las tazas de café todavía humeantes sobre la mesa. En ese momento, Fulia entra con otra bandeja y les ofrece café a cada una. Saniet se lo agradece con una sonrisa y aprovecha para felicitarla. Fulia, emocionada, le da las gracias y le pregunta si estará presente mañana. Saniet, con gesto sereno, le responde que no, porque ese será un asunto de la familia y ella claramente no forma parte de ella. Gulunser, algo incómoda, le suplica que no la deje sola, ya que en estas situaciones siempre se pone muy nerviosa y necesita al menos que la acompañe. Saniet lo lamenta, pero insiste en que no asistirá. Entonces, Gulunser le pide a su hija que las deje solas un momento. Cuando Fulia se retira, Gulunser le comenta a Saniet que la considera como una hermana, ya que se conocen desde hace muchos años, lo que la hace parte de la familia. Saniet, conmovida, acepta la invitación, pero aclara que solo lo hace por su hija, y le pide que no prepare verduras rellenas porque siempre le quedan crudas y nadie se las come. Gulunser promete que será como ella diga y la abraza afectuosamente. En ese momento, llega Fulia y les pide que revisen la lista del mercado. Gulunser se levanta para ir a comprar lo que necesitan, pero Saniet la detiene y le pregunta si ha pensado en qué pasará con ella y con Esref cuando sean consuegros. Gulunser se sorprende, se queda unos segundos pensativa y luego le da la razón. Más tarde, Firat, Elif y Yasemin llegan a la casa. Yasemin corre de inmediato hacia su hija, que está recostada en un sillón, y le asegura con voz temblorosa que se pondrá bien. Elif, con tono suave, le pregunta si pueden ayudarla en algo. Yasemin responde que ya han hecho mucho y se los agradece sinceramente. A su vez, Firat, intrigado, le pregunta qué enfermedad tiene su hija. Yasemin explica que tiene hipertensión pulmonar, una enfermedad rara porque no siempre muestra síntomas. Elif, preocupada, le pregunta si existe alguna cura, y Yasemin responde que no, que deberá medicarse toda su vida. Elif le pregunta qué hay de su marido. Yasemin suspira y no sabe qué decirle. La encargada interviene y le cuenta que él se llevó muchas pertenencias con la promesa de venderlas para comprar la medicina, pero nunca regresó. Elif se entristece, se acerca y le pone una mano en la espalda para asegurarle que ya no estará sola. Yasemin se conmueve profundamente. Firat interviene, diciendo que no los malinterprete, pero que quieren ayudarla en todo, no solo con la medicina. Yasemin lo agradece, pero insiste en que ya han hecho suficiente. Elif, mirándola a los ojos, le comenta que también pasó por momentos difíciles y sabe lo que es estar en su situación, por lo que le pide que acepte la ayuda. Yasemin finalmente accede con un asentimiento. Elif le propone que, si quiere, puede llevarse a su hija a su casa para cuidarla mejor. En ese momento, Dildis abre los ojos lentamente, y Yasemin, feliz, le dice que está a su lado. Elif, al escuchar el nombre, sonríe y le pregunta si realmente se llama así. Yasemin lo confirma. Dildis, con curiosidad, mira a Elif y le pregunta a su madre quiénes son esas personas. Yasemin le responde que son las personas más amables del mundo. Elif le dice a Dildis que deben alistarse para llevarla a otro sitio, donde conocerá a una buena amiga. Más tarde, al llegar a casa, Gunes, que las estaba esperando ansiosa en la puerta, saluda a Elif. Ella le dice que quiere presentarle a su nueva amiga. Gunes se acerca con una sonrisa, pero Dildis, tímida, se esconde detrás de su madre. Yasemin, para ayudar, se aparta y deja a su hija descubierta.
Gune se presenta amablemente y Dildis, después de dudar unos segundos, hace lo mismo en voz baja. Elif comenta que sus nombres son muy bonitos. Gunes le extiende la mano para invitarla a entrar, pero Dildis se queda paralizada sin saber qué hacer. Yasemin le susurra que vaya tranquila, que luego irá a verla. Más adelante, Mebes, que observaba todo junto a Semil desde la entrada, le pregunta a Yasemin por qué no le había contado nada desde un principio, asegurándole que la ha tenido muy preocupada. Yasemin, ahora que ya saben todo, les dice que si no fuera por la ayuda de Firat y Elif, su hija no estaría con ella. Semil, con voz firme, le asegura que en esta casa, su hija y ella estarán seguras. Gunes toma de la mano a Dildis y la lleva a su habitación para enseñársela. Umran, que sale de la suya y ve a la niña pasar, frunce el ceño. Sin saber quién es, baja hasta la entrada y pregunta por ella. Elif le responde que es la nueva amiga de Gunes. Firat aclara que es la hija de Yasemin, y Semil añade que desde ahora vivirán en la casa. Al escuchar eso, Umran cambia de semblante. Yasemin se da cuenta y se incomoda, pero Umran, viendo que todos están de acuerdo, asiente con cierta rigidez. Después, Firat le pide a Mebes que prepare la habitación de Yasemin mientras él sube el equipaje. En ese momento, Elif recibe una llamada y se retira para contestar. Al quedar a solas, Semil le ordena a su esposa que ponga más platos en la mesa, porque la familia está creciendo. Umran tuerce los ojos, pero obedece, murmurando algo por lo bajo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.